Amigas, amigos de Relatos de la Noche, con esta edición de este programa culminamos la historia de la primera comunión. Este video incluye todas las ediciones que aparecieron hasta el momento, así como las historias que posteriormente nos hicieron llegar ustedes mismos, miembros de la comunidad que viven o vivieron por la zona o tuvieron conocimiento de los sucesos que se describen de alguna manera en la primera historia. Culminamos con un par de historias más inéditas, una de las cuales nos da quizás lo que podría ser las pistas más concretas sobre el origen de lo que se ha venido narrando. Si quieren escuchar solo esas historias nuevas, pasen al final del video, pero si no conocen la historia o quieren repetir la experiencia, los invitamos a que escuchen el relato en su totalidad. Están escuchando Relatos de la Noche. Estoy a punto de contarles una etapa de mi vida que sigue afectando a mi familia, de la que siguen hablando mis compañeros de primaria de aquel entonces, pues, aunque perdí el contacto con todos ellos, todavía hace poco en una reunión, alguien que yo no conocía me preguntó si yo era ese niño, al que le había ocurrido todo. Mi familia insiste en que mucho de lo que voy a contarles no ocurrió, que es mi imaginación, un recurso de mi cerebro para poder lidiar con el trauma. Aún así, estoy seguro que muchos de los que hayan vivido por aquí conocerán las leyendas e incluso los personajes que estoy por nombrar. Yo lo recuerdo todo perfectamente, como si hubiese sido ayer, apenas semanas antes de que terminara mi catecismo o hiciera mi primera comunión. Carlos, mi hermano 3 años mayor que yo, no había hecho su primera comunión. Por alguna razón siempre se rehusó y nunca quiso decirle a mi madre por qué. Y por lo tanto el que yo le hiciera se hizo incluso una especie de obsesión para ella. Las primeras veces que fui al catecismo era tanta su emoción que ella misma me llevaba y estaba por ahí, ayudando en la iglesia y cuidando a Mari Carmen, mi hermanita que tenía 3 años por aquel entonces hasta que yo terminaba. Sin embargo, después de algunas veces, Mari Carmen comenzaba a llorar tan pronto nos acercábamos a la iglesia, ubicada en una subida empinadísima en la colonia Guaycura de Tijuana. Decía que le daban miedo a las señoras de negro, refiriéndose, pensábamos, a las monjas que vivían en el convento al lado de la iglesia. Y así, muy a su pesar, me dejaba ir solo entonces, acompañado por un chico, Diego, que vivía a 2 calles de casa y al que siempre llevaba a su papá. Sin embargo, solo en una ocasión después de eso nos acompañó y entonces iniciamos el recorrido hasta la iglesia, hasta cada catecismo, solos, Diego y yo. Había algo extraño en esos días. Quizás no había tanta gente en la colonia como hoy en día, pero aún así, recuerdo esos recorridos que hacíamos en lo que parecía ser una colonia desierta, cuando solo los habitantes más extraños se atrevían a salir. En una ocasión salimos ya tarde de la iglesia. Bueno, no tan tarde, pero lo suficiente para que ya empezara a hacerse noche y nos urgiera llegar a nuestras casas. En lugar de bajar por la calle principal, tomamos una de las alternas. Era mucho más solitaria, pero el camino resultaba más corto. Pasamos por la escuela primaria, a unas cuadras de la iglesia, y un sonido que provenía desde dentro nos llamó la atención. Escuchar algo a esas horas en una escuela desierta, mi primera reacción fue correr, pero me di la vuelta unos metros más adelante y noté que Diego no corría al lado de mí. Me frené. Diego estaba asomado, trepado en el cerco, mirando hacia adentro de la escuela, a los salones de sexto, muy cerca de la salida. Regresé lentamente y le pregunté qué estaba viendo, entre murmullos. Me contestó de la misma manera: «Cállate, nos va a ver». Entonces, vi a qué se refería. Dentro del salón de clases, a 3 metros del cerco de la escuela y apenas iluminada por la luz de la lámpara de la calle, la figura, la silueta de una monja mirando hacia afuera, inmóvil, macabra. Empecé a correr de nuevo, esta vez mucho más fuerte, tan rápido como me permitían los kilos de más que tenía en ese entonces. Ahora sí,
Sentía los pasos de Diego corriendo a mi derecha. Cuando, una cuadra después, sin frenarme, le pregunté qué diablos haría alguien dentro de la escuela a esa hora. Al voltear, me di cuenta que no era Diego quien corría a mi lado. A mi lado corría un niño de ropas extrañas, rubio, que no dejaba de verme y sonreír. Quise correr más rápido y dar la vuelta en la siguiente calle, aunque eso me alejaba en ese momento del camino a casa, pero el chiquillo, sin inmutarse, corría a la misma velocidad que yo, riéndose de mí. Llegué de nueva cuenta a la calle principal y lo perdí por fin entonces. Totalmente agotado, me paré a descansar y luego, escondido, corriendo de lámpara a lámpara para aprovechar la oscuridad de las calles de aquel entonces, logré acercarme de nuevo a mi calle, casi pasando desapercibido. A una cuadra de casa vi a mi madre caminar apurada junto a Mari Carmen. Evidentemente estaba preocupada porque ya era tarde y yo no llegaba. Cuando me vio, noté que su mirada se iluminó de gusto, pero enseguida cambió a unos ojos enojados que me empezaron a regañar por la preocupación que le había causado. «Ahora, súbese a la iglesia y busca a tu hermano», me dijo. Se me heló la sangre. Lo que menos quería era subir de nuevo, pero al tratar de explicarle lo que me había ocurrido, me regañó sin creerme nada. Llorando comencé mi recorrido de nuevo, subiendo por la colonia para buscar a Carlos, que había subido a buscarme. Unas cuadras más adelante, un grito me puso en alerta, y de pronto, de la oscuridad, dos figuras corrían hacia mí a toda velocidad. Quise correr en dirección a mi casa, pero por el miedo, creo yo, mis piernas se pusieron absolutamente torpes y solo sentí que me tropecé. Las figuras se acercaban, escuchaba incluso su respiración. Una pasó corriendo sobre mí y la otra me tomó de los brazos y me levantó. Era mi hermano, Carlos, y sin decir nada sabía que algo los perseguía. Me di cuenta que la figura que corría ahora enfrente de nosotros era Diego, y dio la vuelta al llegar a la calle de mi casa. Se metió corriendo a ella, incluso yendo sin nosotros. Tenía mucho miedo, lo sé, y sabía él que no iba a alcanzar a correr a ese ritmo 2 calles más hasta llegar a su casa. Cuando entramos, me horroricé. Diego tenía la cara llena de sangre y mi mamá lo atendió de inmediato mientras nos ordenaba que llamáramos a su padre. Diego no dejaba de llorar, y mientras más le limpiaban la sangre de su cara, más me aterrorizaba yo. Y es que parecía como si le hubiera explotado un cohete en ella y tuviera pedazos de piel colgando. Su padre no estaba, no respondió, pero a los pocos minutos llegó uno de sus vecinos y se lo llevaron al hospital de emergencia. Mi madre no dejaba de preguntarnos que qué había pasado, pero yo no tenía idea y Carlos juraba que no sabía qué le había ocurrido tampoco. Por el susto que teníamos todos, mi madre no insistió más. Nos preparó una cena muy ligera y nos envió a dormir. Carlos entonces se acercó para decirme que me iba a contar lo que había visto, pero que tenía que jurarle no decírselo a mi mamá. Me contó entonces lo que había ocurrido. Mi mamá estaba muy preocupada por mí, así que lo envió a buscarme. Subió corriendo por la colonia y estaba más o menos a la mitad de camino entre la casa y la iglesia, casi llegando a la escuela, cuando escuchó el sonido de algo pasar por arriba de él, como volando. Miró hacia arriba, pero no había nada, así que siguió. Sin embargo, apenas avanzando unos cuantos pasos, la voz de un niño le llamó desde sus espaldas. «¡Hey! Por aquí está». Cuando volteó, vio a un niño que le señalaba la vuelta hacia la calle. Y por la descripción, era el mismo niño que había corrido a mi lado cuando me alejaba de la escuela. «Es uno de los niños gitanos, seguro lo has visto», me dijo. Lo que vio al correr hacia esa calle fue a un bulto justo en medio de ella. Un bulto negro que se movía sobre algo o alguien. A pesar de que la imagen era macabra e impresionante, él tomó una piedra y se la lanzó pensando que quizás era yo el que estaba ahí, siendo atacado de alguna forma. Era una figura muy extraña, pero humana sin duda, y eso no le hacía sentir menos pavor.
Le dio entonces con una piedra enorme a esa cosa, que lanzó un chillido y se fue corriendo hacia el otro extremo de la calle, dando saltos enormes. Carlos corrió hacia la figura de un niño ensangrentado, y al llegar a él se dio cuenta de que era Diego. Lo levantó y le preguntó por mí, y él le dijo que yo había alcanzado a correr por la calle principal. Diego miró hacia las espaldas de Carlos, apenas pudiendo abrir los ojos por la sangre, y sin decir nada, salió corriendo en dirección contraria como alma que lleva el diablo. Carlos volteó y vio a un grupo de 4 monjas acercándose en fila hacia él. De una forma completamente bizarra, con las manos empalmadas al frente como rezando, y como si dieran pasos muy cortitos debajo de sus hábitos, pero se acercaban a una velocidad impresionante, como corriendo hacia él. Comenzó a correr también y después de algunas cuadras me encontró, caminando hacia atrás de miedo hasta que me resbalé. Fue cuando me recogió y alcanzamos a llegar a casa justo detrás de Diego. Mi mamá no nos va a creer, pero yo ya las había visto antes, me dijo. Se visten como monjas y a veces se acercan a la iglesia. Caminan alrededor y se quedan viendo. ¿Sabes por qué no hice mi primera comunión?, me preguntó. ¿Por qué no crees en Dios?, le dije, más en tono de pregunta que respondiendo con seguridad. No, fue por ellas. Te lo voy a contar. Comenzó entonces con su relato. Yo fui a 2 clases de catecismo también. Incluso eran más temprano en aquel entonces y nos quedábamos a jugar fútbol en el espacio al lado de la iglesia, justo frente al convento. Las monjas eran muy amables. Incluso a veces tocábamos su puerta y nos daban vasos de agua a todos los niños. Por eso, una vez nos sorprendió un grupo de monjas vestidas completamente de negro, que parecían maldecirnos en voz baja mientras jugábamos fútbol. Pero ellas no estaban del lado de la iglesia, sino al lado, en la calle que pasa arribita del campo donde jugábamos. De verdad decían cosas malas, cosas muy malas. Estábamos ignorándolas hasta que uno de los niños más pequeños se acercó a ellas para recoger una pelota. Una de ellas entonces corrió hacia él como si fuera a tomarlo, y él empezó a correr hacia nosotros llorando, mientras las demás se reían a carcajadas, lanzando casi alaridos. Mientras las veíamos, a nuestras espaldas abrió la puerta del convento y una de las monjitas nos gritó que nos metiéramos a la iglesia. Todos corrimos, pero yo alcancé a voltear. Del convento salieron 2 monjas jóvenes, dirigiéndose deprisa, casi amenazantes hacia las otras que se encontraban al lado del terreno de la iglesia. Y estas, al verlas, empezaron a correr, pero riéndose horrible. Recuerdo entonces que se acercó una de nuestras catequistas, que apenas era una adolescente también, y nos pidió que no nos volviéramos a quedar jugando tan tarde, mucho menos cuando ellas estuvieran ahí. Le pregunté entonces si esas monjas de negro eran malas, y me dijo que claro que no eran monjas, pero que eran personas locas que solo buscaban asustarnos. En ese momento mi hermano hizo una pausa en su historia. Respiró profundo como si hubiera llegado a un momento doloroso, y luego continuó. Pero yo estoy seguro de que eran más malas de lo que ella creía, que no solo buscaban asustarnos. Poco después de que las vimos por primera vez, pasó lo de Alan. Carlos se detuvo de nuevo en su historia y yo sabía por qué. Sabía a qué se refería. Alan era un compañero de su salón que había fallecido. A mí no me contaron bien cómo porque era muy chico, pero sabía que había sido de una forma muy fea. Y entre los chicos de primero de la escuela se contaban cosas completamente descabelladas al respecto. Para los que no conozcan, la colonia Guaycura está en una especie de cerro pequeño y terminaba en un barranco por uno de sus costados. Estos barrancos daban hacia un arroyo con un camino de tierra al lado. Hoy ahí ya hay un bulevar de los más transitados en Tijuana, pero a principios de la década de los 90 no existía nada de eso. Allí en el arroyo habían encontrado el cuerpo de Alan.
Yo recuerdo bien que varios niños se juntaron desde los barrancos, donde terminaban las calles de la colonia, para ver todo el movimiento de patrullas y curiosos que llegaron al lugar. Alan estaba jugando fútbol con nosotros ese día que las vimos, continuó mi hermano. Y después las volvió a ver, una noche, muy cerca de la escuela. Cuando dijo eso, recordé la visión que habíamos tenido un rato atrás, Diego y yo en la escuela. Pensé en lo que le hubiera ocurrido quizás si no hubiera llegado mi hermano cuando lo tiraron en la calle. Y aunque se burlen de mí, esa era la parte más fácil de creer. A partir de ahí, ocurrieron las cosas más macabras y bizarras de mi experiencia. La próxima vez que vi a Diego fue muy de lejos. Él estaba asomado desde una de las ventanas de su casa y la mitad de su cara estaba cubierta por una venda, cubriendo sus heridas. Ese día su papá estaba preparando la mudanza. No nos dimos cuenta cuándo salieron y no se despidieron de los vecinos. Entendíamos que las mudanzas por aquel entonces eran comunes y no se hacía alboroto cuando una familia se iba de la colonia, pero aún con la premura, solo Carlos, mi madre y yo sospechábamos que algo tuvo que ver con lo sucedido aquella noche. Carlos desde entonces salía conmigo cada día que era posible, sobre todo cuando yo tenía que regresar tarde del catecismo o de casas de mis amigos. Mi madre, aún hoy, sobre todo con lo que terminaría sucediendo después, se siente culpable de no haberle dado la importancia que se merecía a toda la situación. Hubo 2 o 3 días de tranquilidad hasta una tarde, cuando notamos la ausencia de Oliver, un gato callejero que habíamos adoptado meses atrás siendo apenas un bebé. Oliver acostumbraba a desaparecer por las mañanas, pero todas las tardes salir llegando todos a casa. Él también lo hacía sin falta. Llegaba a nosotros con un pajarillo, un ratón o algún insecto muerto como regalo. Ese día, sin embargo, pasaban de las 8 y Oliver no aparecía. Mi madre y Carlos salieron a buscar pan para cenar y de paso darle una buscada a Oliver por las calles vecinas. Yo me quedé solo con Mari Carmen, que dormía en la habitación contigua. A lo lejos, en la calle, escuché el chillido de un gato. Era horrible, tremendo. Comenzó como esos ruidos de gatos en celo, pero pronto se convirtió en algo aterrador. Sin duda, eran chillidos de dolor. Salí corriendo, pensando en que quizás Oliver se había topado con un perro, pero al llegar a la calle, los chillidos se detuvieron en seco, en un instante. Por un momento, como si una voz me lo dijera, estuve a punto de correr hacia la oscuridad de la calle. Di unos pasos, cuando sentí como si entrara en razón. A mis espaldas la puerta de la reja abierta, también la puerta de mi casa, abierta de par en par. Regresé corriendo, sintiendo que tenía que cuidar a Mari Carmen, que en ese momento era ella lo más importante. En cuanto cerré la puerta, comenzaron los chillidos de nuevo. Estoy seguro que no fui el único en escucharlos. No pude haber sido el único. El sonido se fue acercando y poco después, cuando lo escuché casi frente a mi casa, se cayó nuevamente, por completo. Y luego se escuchó algo en el techo. Un golpe, como si hubieran dejado caer una bolsa pesada y hubiera rebotado hacia el centro. Era obvio que habían lanzado algo a la casa, que habían lanzado algo muerto a la casa. El sonido de la reja me alertó y luego el de la puerta de la sala. Las voces de mi madre y de mi hermano me tranquilizaron. Venían bromeando, felices, así que entendí que no habían escuchado los chillidos del gato ni habían visto nada.
Lo que pasó a continuación fue mi error, lo sé, pero no les dije nada en ese momento. Era tan difícil que hubiera momentos así, de tranquilidad, de bromas o de risas, que preferí esperar. Preferí callarme y esperar. Y esto quizás es un sentimiento que solo reconocerán aquellos que hayan vivido en familias con tantos problemas como la mía. Mientras cenábamos, escuché un movimiento en el techo. Imperceptible para los demás, pero no para mí, que no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido apenas hace un rato. La cena siguió, y de pronto, algo pareció sacudirse con fuerza ahí arriba. Y esta vez todos lo notaron. Carlos se puso rápidamente su chamarra para subir a revisar. Yo salí deprisa detrás de él, intentando llegar antes. Y es que él amaba a Oliver más que nadie, y yo sentía que tenía que evitarle un impacto mayor, si en realidad era nuestro gato, lo que ahora estaba en el techo. Le dije que subiría yo, y que él detuviera la escalera de madera que utilizábamos. Está a punto de romperse, y si tú te caes yo no puedo atraparte, pero tú a mí sí, le dije, y me hizo caso. Cuando subí, a lo lejos pude ver una figura. Era Oliver, o eso creí yo. Sin embargo, estaba parado, mirándose a la calle, dándome la espalda. Le hablé y no me hizo caso. Le chiflé, le llamé de todas las formas con las que nos obedecía, pero no se inmutaba. ¿Qué tiene?, preguntó mi hermano. ¿Está bien? Sí, le dije, no te preocupes. Pero justo mientras decía eso, Oliver, o el gato que estaba en nuestro techo, volteaba lentamente hacia mí, como si supiera lo que yo hacía para no alarmar a mi hermano, como si esa criatura pudiera burlarse de mí. Lo que vi entonces es una de las cosas que me atormentan cada noche al intentar dormir, aún hoy cada que cierro los ojos. Cuando volteó, una media sonrisa en el gato me congeló el corazón, y es que una parte del rostro del animal parecía ser el de un niño. Un rostro muy parecido al de Diego. Instintivamente di un paso hacia atrás que me hizo caer de las escaleras. Caí sobre Carlos, que no calculó mi peso, y nos dimos un buen golpe. Después de eso solo recuerdo que ambos lloramos y que mi mamá de alguna forma pudo cargarnos a ambos y nos metió a la casa. Lo siguiente que recuerdo es cuando desperté por la mañana con un fuerte dolor de cabeza, lo cual no fue excusa para que mi madre no nos despertara a las 6:30 de la mañana para que nos preparáramos para ir a la escuela. Durante toda la mañana me quise convencer de que la visión de ese gato, o de lo que fuera, había sido solo producto de mi imaginación, de la oscuridad y de mi preocupación por Oliver. En el recreo se me acercó César, un chico de sexto que vivía al fondo de nuestra calle. Se acercó a mí y pensé, por reflejo, que intentaría molestarme o pegarme. Era una reacción cuando un niño más grande se acercaba a mí o a alguien de mi grupo de amigos. Esta vez César, sin embargo, se acercó serio y con claras intenciones de preguntarme algo. Oye, ¿qué pasa en las noches frente a tu casa, eh? Le contesté que no sabía de qué hablaba. Mira, mi papá llega siempre tarde del trabajo, me dijo. Y hoy por la mañana nos platicó que anoche, frente a tu casa, había 3 monjas paradas en la banqueta, mirando hacia adentro, asomándose. Dice mi mamá que mi papá llegó pálido. Al escuchar lo que me decía, no le pude contestar y me eché a correr. Encontré a Carlos cerca de su salón, pero antes de contarle lo que me acababan de decir,
Nuevamente sentí que no podía hacerlo, que terminaríamos preocupando a mi mamá y lo que menos necesitaba era una nueva preocupación en ese momento. Era un sentimiento extraño. Creía que al ocultarlo era menos real, que si no hablaba de las cosas que estaban ocurriendo simplemente dejarían de pasar. Quise olvidarme del asunto y le pedí permiso a mi mamá para quedarme en casa de Raúl, uno de mis amigos del salón que tenía una colección de juguetes de los Caballeros del Zodiaco, que nos hacía soportar un poco que fuera tan presumido. Se nos fue el tiempo en su casa, a Oscar, mi mejor amigo, y a mí, jugando en la habitación de Raúl hasta que su mamá subió a invitarnos a cenar, en un tono que dejaba claro que más bien nos invitaba a ya irnos a nuestras casas. Nos despedimos y Oscar salió corriendo, insistiendo en que iban a matarlo por llegar tarde. Yo, de repente, tuve un golpe de realidad. Estaba a solo unas cuadras de casa, pero la calle se veía más tenebrosa que de costumbre. De nuevo, otra vez, parecía que todos se habían puesto de acuerdo para entrar y cerrar sus puertas y sus cortinas a las 8 de la noche. Comencé a caminar lentamente, como si eso me hiciera más valiente. Pero una silueta cruzó la calle corriendo y me hizo apresurar el paso. Era un gato cruzando la calle, quizás un simple gato, pero la visión de la noche anterior se volvió cada vez más presente. Lo único que agradecía era que la luna llena iluminaba un poco el camino a casa. De pronto, sentí una opresión en el pecho y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que alguien me observaba. Comencé a voltear hacia todos lados sin dejar de caminar apresurado hasta que, sobre una barda, de entre la noche pude ver la figura de ese gato nuevamente, con facciones casi humanas y un cuerpo demasiado similar al de nuestro Oliver. Aparté la vista como si no lo hubiera notado y seguí caminando. El gato parecía correr al parejo de mí. Se terminó la barda en la que iba y saltó entonces de techo en techo sin apartarse de mí, a pesar de que para entonces ya estaba yo corriendo tan fuerte como me lo permitía mi cuerpo adolorido por la caída del día anterior. De pronto, dejé de escuchar esos pequeños saltos del gato de techo en techo al seguirme. El cansancio me obligó a parar casi al llegar a la calle de mi casa y a mirar alrededor, asegurándome de que esa bestia no me siguiera observando desde algún rincón. Me sentí tranquilo por un momento al ver que ya no estaba por ahí. Me di media vuelta para caminar a casa, y en la esquina, justo en la banqueta por donde tenía que pasar para doblar hacia mi casa, la mitad de una silueta negra parecía asomarse a mirarme, a esperar a que pasara por ahí. En cuanto la vi, volvió a esconderse y la perdí de vista. No necesitaba mucha imaginación para darme cuenta de que esa silueta era de alguien, de una persona vestida o disfrazada de monja. En ese momento estaba tan solo a unos 150 metros de mi casa, y sin embargo sentí que nunca más iba a volver a ver a mi mamá o a mis hermanos. Y empecé a llorar, sabiendo que no podía volver a casa de Raúl, pero tampoco podía acercarme a mi casa sin tener que atravesar por donde esa figura me esperaba. Deseaba con todo mi corazón que nada de eso estuviera pasando de verdad y abrir los ojos en un momento y despertar en casa junto a mi mamá y verla preparar la cena. Y cuando tenía esa imagen en la cabeza, una risita detrás de mí me hizo dejar de llorar. Era el niño gitano, que se reía de mí, pero de alguna forma no lo sentía como una burla. Antes de que pudiera decirle algo, me tomó de la mano y comenzó a correr hacia la calle de mi casa. Y no supe cómo, pero corrí con él, muerto de miedo. Y al dar vuelta en mi calle,
3 figuras vestidas de monjas esperaban por nosotros, agazapadas en la banqueta, y al vernos se echaron a correr como para atraparnos. El niño lanzó una piedra que se estrelló en la cara de una de las monjas, que ni siquiera se inmutó, pero que llamó suficientemente su atención como para que me pasaran de largo a mí y lo siguieran a él. ¡Corre! ¡Corre!, me gritaba sin dejar de reír, y el niño corrió calle abajo con las 3 figuras siguiéndolo muy, muy de cerca. Yo entré a mi casa y soporté un terrible regaño de mi madre por haberme tardado nuevamente. Mientras me regañaba y me decía lo molesta que estaba conmigo, yo no hacía más que abrazarla, agradecer esa oportunidad de estar con ella de nuevo. Pero, al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en la suerte del niño gitano y esperar, desear con todas mis fuerzas, que hubiera sido más veloz que esas cosas. Cuando les digo que en estos días parecían existir en la colonia solo los personajes más extraños, lo digo completamente en serio. Por ahí había 2 de ellos que quizás sean muy fáciles de recordar para los que vivieron en ese lugar en aquella época. Eran 2 enanitos que parecían gemelos, ambos con bigote delgado como de los 50, con su piel permanentemente húmeda por el sudor y siempre vistiendo con traje y sombrero. Había un detalle más que los hacía un poco macabros, tal vez, por decirlo de alguna manera, al menos para los niños de la colonia que los veían con atención. Y es que los 2 tenían un piecito más, saliéndoles de la pierna, a la altura del tobillo. Se les veía poco, pero eran llamativos. Siempre salían muy temprano a tomar el transporte público y regresaban a altas horas de la noche. Algunos de mis amigos decían que vivían en una de las vecindades a punto de caerse de viejas, pero en realidad nadie sabía a ciencia cierta en dónde vivían. Era un niño y siempre me dieron algo de miedo, pero nunca pensé que terminarían siendo también protagonistas de la noche más aterradora de mi vida. Tenía yo apenas 8 años. No entiendo por qué me dejaban salir a esas horas de la noche, aunque era evidente que mi mamá no sabía todo lo que había ocurrido esos días. También era cierto que si no hubiera necesitado tanto mi mochila, no me hubiera atrevido a ir, sobre todo en una noche en la que mi hermano Carlos se había ido con su papá y no estaba en casa con nosotros para acompañarme. Pero bueno, eran las 11 y yo me dirigía a la casa de Oscar, mi mejor amigo, por mi mochila con todas las cosas de la escuela. Antes de dar vuelta a su casa estaba esa vieja vecindad, por años abandonada, y que ahora habitaban 3 familias de gitanos. Búlgaros, les llamaban, pero aunque hablaban poco español, no estoy seguro de que hubieran sido originarios de Bulgaria. Cuando pasé por ahí me llamó la atención la figura que se asomaba por la ventana. La podía ver claramente a contraluz por la luz de las velas desde dentro. Más que miedo, sentí curiosidad. Sentía muchas ganas de que fuera ese niño que, pensaba, me había salvado la vida y el alma una noche antes. Me quedé esperando mientras observaba, esperando encontrar alguna figura conocida. Y eventualmente lo hice, aunque no era la que yo deseaba. Cuando me vieron, supongo, parado frente a ellos, apagaron de pronto la luz, dejando la ventana en completa oscuridad. Fue entonces cuando lo noté. Arriba, en el techo, estaba la figura del gato nuevamente. Ese gato con cara de niño que me había seguido a casa la noche anterior. Si algo había aprendido en esos días, era que la presencia de ese ser anunciaba la cercanía de las monjas, así que me apresuré a caminar hacia la casa de Oscar.
Intenté hacerlo tranquilo, pero cuando escuché ladrar a los perros a lo lejos, corrí nuevamente hasta llegar a la casa de mi amigo. A mis espaldas escuchaba cómo los ladridos se iban acercando. Primero era a cuadras a lo lejos, y luego ya muy cerca de mí, quizás en la calle contigua. Al llegar a casa de Oscar, hice lo que nunca y abrí la reja y entré hasta tocar en la puerta de la casa. No sé si por ese detalle o por la hora a la que iba, me abrió la mamá de Oscar con una apariencia bastante enfadada. Conforme iba corriendo hacia ahí, iba pensando en cómo hacer o qué pretexto decir para que me dejaran quedarme un rato en lo que esas cosas se alejaban, pero con ese recibimiento supe que no tenía muchas posibilidades. Le pedí a la señora que me dejara hablar por teléfono para avisar a mi madre que había llegado y por un momento dudó, pero luego accedió pidiéndome que no hablara en voz alta, pues ya casi todos en la casa se habían dormido. Me acerqué lentamente, observando todo, haciendo tiempo, escuchando cómo los perros en las casas de la calle empezaban a ladrar, hasta que ya lo estaba haciendo el perro de la casa de enfrente. La mamá de Oscar pareció ignorarlo y se fue a la cocina. Yo levanté el teléfono temeroso. Empecé a marcar el número de mi casa por reflejo, pero sabía que no iba a ser la llamada. Si me atrevía a decirle a mi mamá que algo me estaba siguiendo, que estaba en peligro, iría en ese momento por mí, aun si no estuviera Carlos para acompañarla. Y lo haría con Mari Carmen a su lado, o quizás dejándola sola en casa. Y para ser honesto, las dos opciones me aterraban exactamente lo mismo. Colgué el teléfono, sabiendo que se me había acabado el tiempo para fingir esa llamada o para marcar, y que tendría que regresar a la calle. Pero una voz a mis espaldas, en la sala completamente a oscuras, me llamó. «Están afuera». «¿Quiénes?», pregunté, intentando reconocer a la figura, ahora de espaldas a mí, asomada por la ventana. «Las viejas esas disfrazadas de monja. Ahí están afuera». Me di cuenta que el que me hablaba era el hermano de Oscar, un chico del que ya no puedo recordar el nombre lamentablemente, pero que a pesar de haber salido varios años antes que yo de la primaria, era prácticamente una leyenda por su talento para jugar fútbol, por haber estado en la selección del estado y por haber renunciado por completo a ese deporte en la secundaria, estando en las fuerzas básicas de un importante equipo del país. Y lo hizo, según se decía, para concentrarse en la escuela. «Vente, te llevo», me dijo, y antes de que pudiera contestarle ya estaba saliendo al patio, y yo salí detrás de él sin despedirme siquiera de la mamá de Oscar. Sabía que tenía que aprovechar esta oportunidad de que alguien me acompañara. De un rincón del patio regresó el chico con una bicicleta con los birlos traseros enormes, suficientes para poder pararme en ellos. Me dijo que me subiera y se puso en la puerta del jardín hacia la calle, entreabriéndola. Ya le dije a Erika que estas viejas andan dando vueltas por la colonia y siempre se ponen en la noche cerca de la iglesia. No me gusta que ella se quede tan tarde. Entonces caí en cuenta de un rumor, de que este chico era el novio de Erika, mi catequista, y entendí por qué lo veíamos tanto alrededor de la iglesia dando vueltas en su bicicleta. Estaba pensando en eso cuando un jalón casi me tira de la bicicleta. En segundos, había salido de la casa pedaleando a toda velocidad, y en la vuelta de la calle se barrió con los frenos tan bajo que casi nos caemos. Pero continuamos a toda velocidad, aprovechando la pendiente de la calle a la que nos habíamos integrado. Los ladridos, que sentía, anunciaban la presencia de esas cosas, se habían quedado atrás, pero él no parecía querer bajar la velocidad. De pronto, la visión de las luces de un coche de frente a nosotros lo hizo girar sin siquiera frenar un poco para subirnos a la banqueta. Ya le había visto hacer cosas extremas en su bici, pero me sorprendía que pudiera hacerlo conmigo a cuestas. Sin embargo, el miedo a una caída era mucho más soportable que el de tener que toparme de nuevo con esas monjas. De pronto,
Dos bultos atravesaron a toda velocidad por la angosta banqueta en la que íbamos, y a pesar del esfuerzo por frenar, tropezamos con uno. Yo alcancé a soltarme momentos antes del choque y apenas me raspé las rodillas y las manos. El hermano de Oscar también evitó golpearse a pesar de que su bicicleta sí terminó volando unos metros. La figura con la que chocamos lanzó un grito de dolor y de pronto la otra se acercó a levantarlo. «Ahí vienen», le dijo, y lo levantó de un jalón, y sin siquiera preocuparse por nosotros o tomarnos en cuenta, se alejaron corriendo del lugar. Me apresuré a levantar al hermano de Oscar. Tomamos la bicicleta y continuamos a toda velocidad hacia mi casa. Apenas unos metros más adelante, pasamos a esas figuras que seguían corriendo. Me di cuenta de que se trataba de los dos enanos gemelos. El hermano de Oscar les gritó alguna grosería que no contestaron. Mientras nos alejábamos los miré fijamente. En sus caras había una expresión de miedo profundo y corrían con toda la velocidad que sus piernas deformes les permitían. «Dale, niño», me dijo el hermano de Oscar al dejarme, y me dio el puño para chocarlo. Tenía ganas de abrazarlo, pero solo choqué su puño y le grité que muchas gracias mientras entraba corriendo a mi casa. Decenas de perros ladraban desesperados a lo lejos, cada vez de una forma más violenta, y yo no sabía qué pensar, pero por fin me sentía a salvo. Entré y mi mamá me regañó diciéndome que era la última vez que dejaba mis cosas en una casa ajena, y yo apenas si podía contener el aliento. Sin embargo, asentía sin parar, sabiendo además que ella tenía razón. Era la segunda vez que alguien, de forma desinteresada, me ayudaba a librarme de la suerte de enfrentarme a esas cosas. La mañana siguiente, mi mamá desayunaba con una de sus mejores amigas, una señora ya muy mayor que siempre fue una especie de abuela adoptiva para nosotros. Mi madre le platicó de mi caída del techo y luego las dos me preguntaron por los raspones recientes, así que tuve que explicarles que me había caído de una bicicleta la noche anterior. «Alguien te está cuidando mucho», me dijo la señora con una mirada profunda. «A lo mejor tu papi desde el cielo que quiere que llegues bien a hacer tu primera comunión». No supe qué responderle, pero me hizo pensar, aunque yo era un niño, en que la suerte que había tenido esos días tal vez no era algo normal. Camino a la escuela nos topamos con un lote baldío casi frente a un pequeño parque triangular, esta vez lleno de policías y curiosos. A mi mamá no le gustaba acercarse a ese tipo de cosas y me hizo caminar sin voltear siquiera. En la escuela, Oscar se me acercó corriendo en cuanto me vio. Me dijo que habían regañado muy feo a su hermano por salirse conmigo en la noche y que tardó mucho en volver a casa. Dijo que su hermano había asegurado ver al niño gitano asomado en la ventana de la vecindad cuando iba de regreso a su casa. Y al decírmelo, Oscar se quedó muy serio, como si hubiera dicho una locura. ¿Qué tendría eso de raro, si ahí viven los gitanos?, le dije. No, ya no. Se fueron hace días todos y abandonaron la vecindad, dijo Oscar. Quizás por esa noticia, pasé como zombie el resto del día en la escuela, pensando más en el niño gitano y en lo que me había pasado la noche anterior. Al salir de clases fui a la vecindad y me di cuenta de que todo parecía ser cierto. Había incluso cosas tiradas afuera de las casitas, como si se hubieran quedado en medio de la huida de los gitanos. Me parecía raro no haber reparado en esos detalles la noche anterior, pero al mirar por la ventana, por esa misma ventana en la que había visto a la figura, casi pude sentir que alguien me regresaba la mirada desde dentro. Las calles estaban llenas de policías, y nos dimos cuenta por qué horas más tarde al ver las noticias de la noche. El cuerpo de uno de los enanos
había parecido desfigurado de tantos golpes que recibió hasta la muerte. Y esto no lo dijeron en las noticias, pero entre los primeros vecinos que hicieron el hallazgo, empezó a correr el macabro detalle de que le habían arrancado el piecito que le crecía del tobillo. Nunca se vio de nuevo al otro de ellos. En ese entonces, la ciudad no se había acostumbrado a ese tipo de violencia, como quizás lo está hoy, y la noticia fue alarmante para los vecinos de la colonia. Incluso se pusieron más temprano las clases de catecismo a las que acudíamos. Yo, sin embargo, pasé unos días de aparente tranquilidad, hasta una tarde que mi mamá entró con la ropa que recién se había secado y le dijo a mi hermano que su gato estaba en el techo de los vecinos. Carlos salió corriendo y yo detrás de él, pero para cuando salimos, solo pudimos ver la silueta alejarse a toda velocidad. Esa noche los perros no dejaron de ladrar en nuestra calle. Yo me asomaba desde la ventana de nuestro cuarto y en ocasiones creí ver siluetas de personas caminando por los techos cercanos al nuestro. No pude dormir en toda la noche. Aunque no pude ver a las monjas, sabía que estaban ahí. Podía sentirlas, y eso lo hacía todavía más aterrador. Pero no era a mí el único que atemorizaban. No sé cuántas personas, niños sobre todo, sufrieron por aquellos tiempos de lo mismo. Fue muy conocido en esos días lo ocurrido a una niña de la misma primaria a la que yo iba, pero en el turno vespertino. Le ocurrió al salir, ya casi oscureciendo. Hasta el final de la escuela, en un extremo que daba a un barranco, había una zona de tierra completamente blanca en la que algunos niños iban a jugar. Esta niña había olvidado algo ahí, y al salir de clases, en lugar de ir directo a la salida, corrió hasta ese extremo lejano de la escuela. Ese extremo colindaba también con un jardín de niños completamente desierto a esas horas. Se dice que la niña observó a alguien caminar entre los salones del jardín de niños. Se acercó hasta el cerco que dividía a ambas escuelas para ver mejor, y entonces pudo reconocer la figura. Era una monja. La niña no se asustó, pues pensó que era una monja real que por alguna razón hacía alguna labor en el jardín de niños a esa hora. Así que incluso hizo caso cuando la mujer la llamó. Acto seguido, los gritos de la niña llamaron la atención de alumnos y maestros que vieron cómo a lo lejos ella era jalada hacia el jardín de niños. Varios se cruzaron, saltaron el cerco para llegar a ella y cuando la encontraron, estaba llorando. Aseguraba que la mujer horrible había intentado morderla y que al escuchar que se acercaban corrió hacia el barranco para pasar esa barda altísima de un solo salto. Ningún profesor quiso corroborar esa historia. Un conserje sí la contó, pero era un secreto a voces que pasó a nosotros de los niños de la tarde. Algo pasó. Fue lo único que alcancé a saber. Algo ocurrió en la iglesia que no nos dijeron, pero pospusieron nuestra ceremonia 2 semanas. A Oscar le dijo su hermano, que a su vez lo había escuchado de Erika, la catequista, que alguien había entrado a vandalizar el lugar. Nunca pude comprobarlo, pero sí es verdad que la próxima vez que entramos a la iglesia se notaban varias reparaciones. Un niño más desapareció en la colonia en esos días. El rumor de un grupo de robachicos, como les llamaban, que buscaba niños descuidados para robárselos y vender sus órganos, se había propagado, pero algunos cuantos seguíamos pensando que tal vez esas monjas tenían algo que ver. Cuando me atreví a platicar sobre ellas con mi madre, me di cuenta que ella y sus amigas ya se las habían topado alguna vez, desde hace muchos años.
que recorrían las calles de noche desde hace mucho tiempo y que solo las tomaban como unas locas, que incluso había quien decía que eran monjas expulsadas de su convento por prácticas oscuras. Lo cierto es que nadie sabía de dónde salían o en qué lugar se refugiaban. La amiga de mi madre, la señora que les dije que fue como mi abuela, falleció la tarde anterior a la nueva fecha de mi primera comunión. Mi madre se fue todo ese día a su casa, recibiendo a los familiares de la señora que habían viajado desde lejos para despedirse. Se llevó a Mari Carmen con ella y yo me quedé con Carlos. Algo que iba más allá del dolor por la muerte de la señora me agobiaba. Me hacía sentir triste y vacío por dentro. Carlos se sentía igual. De repente Freddy, uno de los amigos de Carlos, llegó gritando a la casa pidiendo que lo acompañáramos. Encontraron la casa de las monjas, gritaba. Es una cueva hecha en el patio de una casa abandonada cerca de la iglesia. Por un momento no le creímos, pero continuó con la historia muy seguro de lo que decía. Las vieron entrar con un niño llorando y salieron los vecinos. Se encerraron en la cueva y yo vengo de ahí. Sin pensarlo, Carlos se puso la chamarra y tomó la bicicleta. Me ordenó que me quedara, pero no me atreví. A los 5 minutos de que se habían ido, salí corriendo también en mi patín del diablo para dirigirme a la iglesia y ver si por ahí podía encontrar el escándalo del descubrimiento y seguir el ruido. Unos 15 minutos después había llegado, completamente exhausto, a la iglesia. Pero no había nadie alrededor. No escuchaba nada. Avancé por la calle hacia una zona de la colonia donde nunca había ido, y la noche estaba completamente callada, tranquila y callada. Llegué hasta un lugar, una casa que se parecía mucho a la descripción que nos había hecho Freddy hacía apenas un rato, pero no había nadie ahí. Las casas vecinas parecían estar desiertas. Las luces permanecían apagadas a pesar de que apenas estaban por dar las 10 de la noche. Me alejé temeroso hasta que el chillido horrendo de un gato salió desde el patio de la casa a la que había llegado. Me apresuré para llegar a la iglesia y puedo jurar que la figura de una monja me observaba entonces desde el techo de la iglesia, escondida detrás de la torre. Me comenzaron a temblar las manos y apenas podía manejar mi patín de tanto miedo que sentía en ese momento. Pasé por la escuela y pude ver con total claridad, ahí sí, cómo la misma monja que había visto semanas atrás me observaba desde el mismo salón, desde la misma ventana. Esta vez, Carlos ni siquiera sabía que yo había salido corriendo detrás de él. Mi madre estaba ocupada en casa de su amiga. Esta vez no había niño gitano, ni el hermano de Oscar que me ayudara a llegar a casa a salvo. Y en medio de la calle, a unos 50 metros, la figura de una tercera monja esperaba por mí. Me di media vuelta y corrí hacia la escuela, y corrí hacia la calle principal. Había perdido en algún momento el patín y yo solo corría tan rápido como me permitían mis piernas. Entre la oscuridad que parecía haberse apoderado de todo en la colonia, encontré una puerta abierta de par en par, y sin pensarlo entré en esa casa a pedir ayuda. Entré gritando que estaba solo, que me ayudaran por favor, que me querían robar. Y un hombre apareció en la sala, sorprendido, y me pidió que le contara lo que había ocurrido. Un hombre de aspecto sucio, calvo, sin camiseta, que apenas si se escuchaba hablar de lo despacio que lo hacía, de una forma muy extraña. Le pedí por favor que me acompañara a casa, que me ayudara a llegar a mi mamá, a buscar a mi hermano. Sin embargo, sin inmutarse,
colocó unas gafas gruesas y después de echar un vistazo a la calle, cerró la puerta con seguro detrás de mí. No conviene salir por ahora. Después de que me dijo eso, le contesté que entonces yo me iría, pero me repitió ya en un tono muy molesto que no me permitía hacerlo, que era peligroso para mí ir allá afuera. Se dirigió entonces a una habitación y me dijo que fuera a la cocina a buscar algo de cenar. Yo en ese momento sentí un mareo tremendo. No podía creer que encima, después de todo lo que me pasara, hubiera caído en las garras de un loco. No sabía qué diablos pasaría, pero no pensaba quedarme ahí. Y sabía que tendría que jugármela con lo que fuera que estuviera esperándome afuera. La puerta estaba cerrada con llave y como pude, abrí una de las ventanas mientras el tipo gritaba detrás de mí e intentaba detenerme. Alcancé a salir corriendo hacia la calle y escuché una carcajada a mis espaldas. Cuando volteé, el tipo se reía desde su puerta. Y arriba de él, la figura del gato parecía observarme también, divertido. No sé cómo explicarlo, pero por los movimientos que hacía el animal, y tal vez era una alucinación mía, pero parecía que los dos se carcajeaban al mismo tiempo, haciendo el mismo sonido. Llegué corriendo a casa y Carlos estaba colgando el teléfono. No pude enterarme de con quién hablaba y se veía completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. Le pregunté qué había ocurrido, pero me ignoró. Metió unas cuantas cosas en su mochila de la escuela y me pidió que guardara silencio. No me preguntó dónde había estado y no me dejó contarle lo que me acababa de ocurrir. Me tengo que ir, dijo, y tocó mi cabeza para luego abrir la puerta y salir. Me asomé por la ventana y vi un carro pasar. Se parecía un poco al carro de su padre, pero no estoy seguro de que fuera. Tampoco de que él se haya subido ahí. Fue la última vez que vi a mi hermano. No hice la primera comunión al día siguiente, ni la hice nunca después. Mi madre se pasó las semanas siguientes buscando a Carlos por todos lados, pero se perdió rastro de él y de su papá. El papá de Carlos siempre se llevó muy bien con mi mamá después de su separación, así que era muy extraño pensar que se hubiera querido robar a mi hermano o que hubieran decidido irse sin avisar a mi mamá. Ella no volvió a ser la misma. La noticia de que habían encontrado la guarida de las monjas se volvió conocida por todos, y sí era el lugar al que yo había llegado ese día. Sin embargo, cuando yo fui no vi nada del movimiento alrededor que aseguraban había ocurrido los demás. Los gritos, los vecinos destruyendo el lugar, sacando artículos satánicos o algo así que encontraron en la casa y en la cueva que había detrás. Y poco después también noté que la casa de ese hombre en el que había entrado parecía estar abandonada por completo desde hacía mucho tiempo. Como mis calificaciones bajaron, me mandaron a una terapia, pero ahí solo se esforzaron por hacerme creer que todo era una forma de mi cerebro de lidiar con la desaparición de mi hermano. Y quizás llegué a convencerme por un tiempo de que era así hasta que, años después, me topé de nuevo con Oscar y recordó aquel episodio con su hermano, y cómo todos en el salón supieron de las monjas en la puerta de mi casa, y de lo cerca que estuvimos de la muerte del señor enano. Entendí entonces lo raros que fueron todos conmigo el resto del año y por qué mis amigos dejaron de juntarse conmigo, de ir a mi casa o de permitirme ir a las suyas. A mí me cambiaron a una escuela de paga al poco tiempo, donde comencé a ser visto normal de nuevo. Ya no vivimos en esa colonia, pero
La casa sigue siendo nuestra. Vamos desde entonces cada mes para cobrar la renta, y en una de esas ocasiones escuché casualmente a un par de niños de unos 7 u 8 años pasar platicando del miedo que les provocaban las monjas de negro. Aunque ya era un adulto, sentí un profundo temor y me subí rápidamente al carro, y entonces a mi lado derecho, en la barda de mi casa, de reojo vi cómo la figura de un gato se paró en el cerco para verme de cerca. No volteé a verlo, no quise hacerlo, y estoy seguro, o más bien quiero estar seguro de que era un gato normal, el gato de la familia que rentaba la casa quizás, pero no me atreví a voltear por el miedo, por el pánico que me provocaba el recuerdo de aquel gato infernal. No podría seguir viviendo con mediana tranquilidad si hubiera volteado para verlo de nuevo, si hubiera sido él. Saben, disculpen que les envíe un mensaje más, pero olvidé contarles algo importante. Tiempo después de que ocurrió lo que les cuento, de que casi hice mi primera comunión, cuando construían el boulevard que ahora rodea a la colonia, fue descubierto el cuerpo de un niño enterrado apenas a 1 metro de profundidad en el camino. No pudo ser identificado y nadie lo reclamó. Como si no hubiera tenido familia, como si hubiera sido un gitano. Yo viví en la colonia Guaycura en mi infancia. Ya no lo recuerdo salvo algunos momentos en específico. Nos mudamos de ahí antes de que yo entrara al kinder, así que no me acuerdo haber andado en las calles de ese lugar. Pero hace poco un primo compartió conmigo el video que realizaron sobre la historia de la primera comunión. Él es un poquito mayor, recordaba incluso visitarnos en aquella casa en esa colonia. Me dio curiosidad cuando lo escuché y le pregunté a mis padres si ellos tenían alguna información al respecto o si era cierto de la aparición de esas monjas en la colonia, pero ninguno supo nada. Ninguno vio nunca algo o había escuchado al respecto. El capítulo final lo escuchamos mi primo y yo juntos en una reunión familiar. Salimos y comentamos un poco al respecto y uno de mis tíos nos escuchó. Nos preguntó a qué nos referíamos. Y cuando le contamos, entonces él terminó por relatarnos su experiencia. Él sí había visto algo parecido, pero no precisamente en esa colonia, sino a unos cuantos kilómetros de ahí, subiendo el Cerro Colorado. Azteca, me parece que dijo, se llamaba la colonia. Mi tío rentó una casita cerca de las últimas calles antes de que el cierre hiciera imposible seguir construyendo. Él apenas había llegado a Tijuana, sería en la década de los 80 entonces. Se hizo amigo de unos muchachos que vivían todos en un cuartito muy chiquito junto a él. Ellos eran de Oaxaca y siempre lo invitaban a comer. Evidentemente, a mi tío le encantaba comer con ellos, y sin conocer a mucha gente en la ciudad, empezó a pasar con ellos todos los fines de semana. A veces subían hasta la cima del Cerro Colorado para alcanzar a ver toda la ciudad desde ahí. En ese entonces prácticamente estaban en las orillas de Tijuana. Hoy este cerro es casi el centro de toda la urbe. Una de esas veces que subieron ya algo tarde, se pasaron arriba un buen rato hasta que les cayó la noche. Iban entonces a intentar bajar por una vereda más peligrosa que los llevaría mucho más cerca de la casa. La noche estaba a punto de caer por completo. Antes de bajar con mucho cuidado por una zona donde ya no podían caminar y tendrían que arrastrarse, uno de sus vecinos le pidió que volteara. A lo lejos vieron un grupo de 7 siluetas que subía por el cerro. Iban en fila y se inclinaban hacia abajo. Por la oscuridad solo
reconocieron una silueta y no tenían idea de qué o de quién se trataba. «Son muchachas», dijo uno de ellos muy seguro, aunque sin haberlas visto tampoco. «Vamos a ver qué andan haciendo». Como eran todos muy jóvenes, por alguna razón pensaron que esa era buena idea. 3 de ellos sí corrieron de regreso subiendo de nuevo, entusiasmados por lo que ellos pensaron era un grupo de chicas, aunque no tendría mucho sentido que chicas solas subieran a esa hora a ese lugar, aunque no era tan peligroso como hoy en día. Después de unos minutos pensaron que las habían perdido de vista, pero luego de un rato más, pudieron verlas gracias a la luz de una fogata, en un claro, antes de llegar a la cima. Se preguntaron entre ellos cómo habían subido tan rápido, se habían adelantado muchísimo. Era imposible. Pero alguno contestó que seguro ellas conocían una ruta mejor. Conforme se acercaban, pensaban en llegar diciendo que estaban perdidos y que sí se podían quedar con ellas. Pero al acercarse se fueron preocupando. Unos cánticos se empezaban a escuchar, y aunque no reconocían esas palabras, ese idioma, algo dentro de ellos les hacía saber que debían estar asustados. Las 7 mujeres parecían estar paradas contemplando una figura, algo, quemándose en el centro, en el fuego. Parecían estar vestidas de monjas. Mi tío y los otros chicos se habían detenido a unos 100 metros de ellas, observando escondidos. Pero una, de pronto, los volteó a ver, y lanzando un chillido se echó a correr hacia ellos. Los chicos empezaron a correr también. Bajaron, cayeron, rodaron, se levantaron. El chillido de la mujer estaba cada vez más cerca. Terminaron bajando por una colonia que ya no era por la que habían subido y en la que nunca habían estado. Corrieron hacia una luz en la primer calle que se veía justo al bajar el cerro. De una casa salía luz y había gente y niños afuera. Era una casita de esas donde se vende cena a veces, y ahí se metieron corriendo pidiendo ayuda, asustando a todos los presentes. Antes de que pudieran terminar de explicar lo que les había pasado, el chillido ya estaba en la puerta. La monja, la mujer, gritaba amenazante en la banqueta sin entrar, y los niños que se encontraban en el lugar corrieron calle abajo y otros se metieron hasta el fondo de la casa llorando del susto. La señora del lugar, al parecer la que vendía la comida, empezó a gritarle a esa cosa demoníaca que se fuera, y se acercaba a ella para correrla, amenazándola con un gran cuchillo. «Vete en el nombre de Dios», gritaba, mientras esta mujer solo sonreía, se burlaba. Cuando la señora se acercó a ella ya amenazándola muy cerca con cortarla, la monja se echó a correr a saltos hacia el cerro de nuevo. Y mientras 2 vecinos que apenas llegaban pedían ayuda a otros para ir a perseguirla, pero fueron convencidos finalmente por la señora de que no era buena idea, y regresaron a sus casas. «Hace mucho que no pasaban por aquí», dijo la señora, y luego les ofreció comida a mi tío y a los 2 chicos que iban con él. Mi tío aguantó un año entero viviendo ahí, apenas al lado del cerro. Los chicos de Oaxaca se fueron antes. Aunque siguieron conviviendo y pasando los fines de semana juntos, no volvieron a subir el Cerro Colorado. Acabo de escuchar una historia en su canal que se desarrolla en la colonia Guaycura y en la que participan gitanos, y no pude evitar recordar una de esas historias que se siguen contando en mi familia. Quizás no tiene nada que ver, pero no pude evitar recordarla y quise compartirla con ustedes. Tenían mis padres hace unos 20 años un puestecito de juguetes y algunas otras chácharas, en el que vendían algunos días a la semana. Los martes se ponían en esa colonia. Una gitana que le daba mucho miedo a mi mamá pasaba todos los martes sin falta, pidiéndole algo de mercancía a cambio de una lectura de cartas. Mi mamá siempre se negaba, pero algo en ella la atemorizaba, así que siempre terminaba al menos regalándole un café. Un día, la gitana llegó acompañada de 2 niñas. Como siempre le pidió algo a mi madre a cambio de leerle las cartas, y mi mamá como siempre se negó amablemente, pero le invitó un poco de café. La gitana lo tomó,
Le dio las gracias y siguió caminando. Sin embargo, al irse, mi mamá notó cómo en un movimiento casi imperceptible, las niñas que la acompañaban habían tomado juguetes del puesto. Y no eran juguetes de niña, habían tomado específicamente los de aspecto más caro. Mi mamá las detuvo y le pidió a la gitana que las revisara, que habían tomado algo por error. No tomaron nada, le dijo muy segura con ese extraño acento que tenía. Revísela, señora, lo tomaron. No tengo que revisarlas porque sé que no tomaron nada. Ya nos vamos. Para cuando la gitana dijo esto, ya algunas personas que pasaban y en otros puestos habían notado el alboroto, y mi madre, ya con más miedo y pena que nada, sin decir nada, regresó a su puesto. Pero la voz del señor del puesto de enseguida se escuchó fuerte entonces, saliendo gritando de detrás de su pequeño mostrador. Si no se llevaron nada, ¿qué es esto? Mientras lo decía, le arrancó a la gitana un juguete que de alguna manera había tomado justo frente a mi madre, sin que ella se diera cuenta. Las niñas también traen cosas, gritó el señor. Volteándose a mi madre, le enseñó el juguete y le preguntó, ¿esto es de tu puesto? Mi madre no podía contestar. La mirada de la gitana se le clavaba y prácticamente le impedía el habla. Al final, con dudas, asintió. El señor le dio el juguete y le dijo a la gitana que ya no la quería volver a ver robando por ahí. Las niñas para entonces ya habían desaparecido entre la gente. El siguiente martes, el espacio del puesto del señor estaba vacío. Mi mamá empezó a tener un dolor en el brazo que no la dejaba cargar y dejó de vender en esa colonia. Mi papá solo podía ir los fines de semana y les tocaba en otra parte de la ciudad, así que no volvieron a ir ahí. Por ese entonces, una mujer se comenzó a aparecer en mi casa. Yo nunca la vi, primero solo la veía mi madre, pero una noche también mi papá la vio con total claridad, parada junto a la cuna de mi hermana, en el cuarto con ellos. Cuando nos mudamos, la mujer pareció haberse quedado atrás. Hay otro detalle. Quizás no tiene nada que ver y tengo que confirmarlo, pero estoy casi segura que fue por esas fechas cuando Dandy, el gato que tenía ya unos 12 años con mi mamá, se salió una noche para no regresar. Escuché la historia de la primera comunión con mucha atención y curiosidad, como hago con todos sus videos. Las primeras líneas, sin embargo, de este relato me hicieron sentir un terror indescriptible. No solo estaba ambientado en la colonia donde he vivido toda mi vida, también mencionaba algo muy extraño, un personaje muy particular que atormentó algunas de mis peores pesadillas de niña. La calle en donde vivíamos en algún momento estuvo habitada por puros miembros de mi familia. Luego se fueron mudando, pero uno de mis tíos, Pedro, se quedó con su familia a 2 casas de la mía. A mí me pagaban por cuidar a mi sobrinito cuando yo tenía unos 9 años y él 3. Yo no era muy grande, pero era lo suficiente como para cuidarlo por un rato en lo que mis tíos iban al supermercado o a hacer algún encargo por ahí cerca. La casa estaba llena de fotos del tío Beto, hermano de mi papá y de mi tío Pedro. Yo casi no lo recordaba porque cuando yo era muy pequeña, el tío Beto emprendió el camino de vuelta a Nayarit, de donde eran todos los hermanos. Lo curioso es que en estos viajes, él siempre los realizaba de aventón o subiéndose al tren cuando podía. Y había hecho varias veces ese recorrido entre Tijuana y Tepic, pero en esa ocasión nunca llegó a su destino. Tampoco regresó. Simplemente dejaron de saber de él. Había una eterna discusión entre mi padre y el tío Pedro, porque mi papá pensaba que mi tío Beto seguramente había tenido un accidente en algún lugar del camino. Pero mi tío Pedro aseguraba que el tío Beto no avisó esa vez que se iba y nunca se había ido sin avisarle a todos. Ese día que se fue, salió por la noche de casa de mi papá
y nunca volvimos a saber de él. Sin embargo, lo que es más aterrador del asunto es que mi primito aseguraba que un gato horrible lo visitaba por las noches, incluso en algunas ocasiones en las que yo estaba cuidándolo. Decía que varias veces lo había perseguido por el jardín cuando se llegaba a quedar solo en él por alguna razón. Cuando le preguntábamos cómo era ese gato, nos extrañaba que de alguna manera señalaba las fotos del tío Beto. Cuando creció dejó de verlo, o al menos dejó de decirnos que lo veía. Pero a mí, por varios años, me persiguieron los sueños recurrentes de un gato con la mirada de mi tío Beto, o la mirada de esas fotografías por lo menos, que se intentaba comunicar conmigo. Es solo la imaginación de un niño de 3 años. Son solo los sueños de una niña. Quizás no les asuste mucho este relato, pero yo no puedo describirles el escalofrío que sentí cuando mencionaron a este gato con rostro humano que atormentaba al niño de la historia. Yo viví buen tiempo de mi vida en la colonia Guaycura. Aún hoy vivo apenas a 5 minutos en la colonia El Lago, literalmente cruzando ese barranco donde encontraron al niño muerto. Recuerdo mis años ahí en completa tranquilidad, la verdad, pero a raíz de haber escuchado los videos, he podido recordar algunos detalles que nunca habían pasado de ser una cuestión bizarra, quizás algo siniestra, pero sin asomo de ser sobrenatural. Mis papás se casaron en la iglesia de esa colonia, justo a mediados de los 80. Siempre me llamó la atención ver esas fotos de la boda. Se veía muy solitaria porque no acudió la familia de ninguno de los dos, tan solo algunos amigos. Recuerdo perfectamente algunas de esas fotografías saliendo de la iglesia, al lado en ese pequeño campo donde hacían la kermés y donde creo que jugaban también fútbol los niños, como se menciona en ese relato. Al fondo, en varias de las fotografías, las figuras de unas monjas parecían observar el acontecimiento, completamente de negro, paradas una a 1 metro de la otra, 6 de ellas en completa simetría. Ese detalle siempre fue algo extraño de ver y pasaba de largo esas fotos donde aparecían cuando era niña. La siguiente visita que tenga a casa de mis padres, buscaré esas fotografías para compartirlas con ustedes y le preguntaré a ellos, que vivieron mucho más tiempo en el lugar, si conocen algo más de esas extrañas figuras que nos acostumbramos a ver en las fotos de esa boda. Mis abuelos vivieron desde que llegaron a esta ciudad en la colonia mencionada en el relato de la primera comunión. Mi abuela aún vive ahí, acompañada ya tan solo de sus gatitos y una decena de periquitos del amor. Cuando era niño, en una ocasión nos juntamos en la casa de los abuelos todos los primos para salir a pedir dulces en esa colonia, una noche de Halloween. Quedamos al cuidado de Emilio, el primo mayor, que no pasaba de 15 años, y de Ceci, mi hermana, que rondaba los 14. Ambos tenían amigos en la calle de los abuelos, así que en realidad nos dejaron a los demás salir libremente por la colonia mientras ellos platicaban con sus amigos de la cuadra. Así que éramos un grupo de 5 niños, ninguno pasando de 8 años, caminando solos por la colonia a una hora a la que, notaba, ya no había muchos más niños deambulando por ahí, ni siquiera niños más grandes, y las casas que repartían dulces comenzaban también a cerrar sus puertas. Para nosotros, acostumbrados a la sobreprotección de nuestros padres, nos parecía una aventura caminar por calles desconocidas, correr de los perros y buscar dulces en las pocas casas que seguían regalándolos a esas horas de la noche. En cierto momento, a lo lejos, vimos a un niño pequeño caminar solo. Pero me refiero a un niño muy, muy pequeño, de unos 2 o 3 años,
con su pequeño disfraz rojo como de diablito. Caminamos hacia donde el niño se había ido y no había nadie alrededor. Solo una calle larga, solitaria. Cuando ya no lo vimos, pensamos que se había metido en una casa de por ahí, pero justo cuando continuamos caminando, su figura corriendo atravesando la calle de un lado a otro nos sorprendió. Pero no se escuchaba un llanto, ni mucho menos. Aún así estábamos preocupados por él. Lo seguimos a una distancia prudente para no asustarlo, pero sí para ver si se metía en alguna casa o alguien lo buscaba. Finalmente se metió por entre las rejas que protegían un lote baldío. Llegamos a este y nos asomamos, pero no se veía nada adentro, más allá de unos matorrales. Mientras discutíamos sobre qué hacer, Dani, uno de mis primos, brincó el cerco sin avisarnos y se adentró en el oscuro terreno buscando al niño. Después lo escuchamos gritarnos que corriéramos, y de la oscuridad lo vimos emerger con una figura horrible corriendo detrás de él. Una anciana altísima lo perseguía muy de cerca. Sin pensarlo salimos todos corriendo, pero metros más adelante nos dimos cuenta de que Dani no venía con nosotros. No había logrado saltar de regreso a la calle. Volví por él y justo cuando iba llegando al baldío, lo vi arrastrarse con dificultad por debajo de la cerca, diciéndome que corriera. Escapamos de ahí pronto y después lo revisamos. Solo tenía rasguños en los hombros y la cara y le habían quitado los dulces. Cuando se lo platicamos, asustados, a nuestros primos mayores, nos dijeron que le repartiéramos de nuestros dulces a Dani y no se lo contáramos a los abuelos. Que seguramente había sido solo una loquita, pero para nosotros, y por lo que contó Daniel, siempre fue una bruja, eso que vimos aquella noche. No una loca, una bruja. Les he enviado a todos los que vimos aquello los videos de este relato de la primera comunión. Quiero estar seguro de que no es mi imaginación, pero cuando pienso en esa mujer, la imagino con ropa parecida a la que usaban los gitanos que vivían por ahí. No sé si son mis recuerdos o si solo lo estoy mezclando con lo que escuché en este video. Pero cada noche de brujas sin falta, volvemos a contar esta historia. Yo también viví en esa colonia de los relatos, pero a diferencia de los niños en la historia, a mí rara vez me dejaban salir de noche. Vivía en la última calle de la colonia. Se llamaba Punta Esteros. Enfrente de mi casa tan solo había un barranco que daba hacia el Boulevard Insurgentes y desde nuestra ventana se alcanzaban a ver las luces de gran parte de la ciudad. Al fondo de la calle donde terminaba, una pequeña bardita la cercaba, con una casa enorme justo en el extremo y una vereda por entre el cerro que utilizaban algunas personas para salir o entrar a la colonia. En medio de esa vereda había una extraña construcción que para muchos pasaba casi desapercibida ahí, a la mitad del cerro. Era una construcción que parecía el techito de una casa, pero que medía si acaso 1 metro de altura. Siempre me llamó la atención saber qué había dentro, pero no me gustaba mucho caminar por ahí, así que pasé mucho tiempo sin saber qué diablos había ahí. Una vez estando con una de mis amigas de la escuela que estaba en mi casa, nos animamos a caminar hasta el final de la calle y bajar por el cerro de esa vereda. Y fue una total decepción. Al llegar a la casita y asomarnos, nos dimos cuenta de que no había nada dentro de ella. Parecía ser un altar, vacío nada más, solo que el piso interior era de tierra. Yo siempre imaginé que era una entrada a alguna parte, algún lugar mágico tal vez. Yo sí vi a las monjas pasar por enfrente de mi casa. O al menos a un grupo de mujeres con vestidos largos y la cabeza cubierta, que pasaron 2 veces enfrente de mi casa por la madrugada. Mi hermano mayor y yo fuimos testigos de eso. Caminaron hacia el fondo de la calle,
y entendimos que seguramente bajarían por la vereda, a menos que se dirigieran a la casa enorme del fondo. Mi hermano se obsesionó con saber de quiénes se trataba, desde esa primera vez que las vimos. Hacían que los perros ladraran como locos, pero extrañamente nunca despertaron a mis padres, aunque al menos mi mamá era de un sueño muy ligero. La segunda vez que las vimos, mi hermano salió al patio para verlas de cerca. Yo salí un momento después, cuando ya no ladraban los perros, y mi hermano permanecía junto a la puerta a la calle, mirando hacia afuera. ¿Las viste?, le pregunté. No pude. Caminan muy rápido, me respondió mientras abría la puerta. ¿Qué vas a hacer?, le dije. Voy al final de la calle a ver si alcanzo a ver cómo bajan del cerro. Antes de que pudiera decirle que era una idea terrible, salió corriendo, así descalzo y en pijama. Mi perro Chocolate salió detrás de él mientras yo observaba desde la banqueta, esperando que no despertaran mis padres, pero lista para gritarles con todas mis fuerzas si era necesario. La noche era lo suficientemente clara por la luna llena como para alcanzar a ver a mi hermano al fondo de la calle. Se asomó por encima de la pequeña bardita y desde ahí parecía observar, con el perro al lado. De repente Chocolate comenzó a ladrar desesperado a algo, y solo vi cómo bajó hacia el cerro, y luego mi hermano corrió detrás de él, gritándole que regresara. Los perdí de vista por unos segundos. Me congelé por un momento sin saber si correr hacia ellos o gritarle a mis padres, pero me hizo reaccionar la figura de mi hermano apareciendo por la calle, cargando al perro que casi estaba de su tamaño y corriendo hacia mí de forma desesperada. Entramos corriendo. Aseguró la puerta de la casa y luego la puerta de nuestro cuarto también. Sudaba frío e incluso el perro, ahí dentro con nosotros, parecía seguir muy alterado. Se metieron a tu casita, me dijo, refiriéndose a ese pequeño altarcito en medio del cerro, en el que no cabía ni una persona. Se metieron todas ahí, pero un viejo estaba afuera, como cuidando, y nos vio a Chocolate y a mí y nos gritó. Ahí fue cuando nuestro perro había ladrado, notando la agresividad, tal vez, del señor, pero mi hermano alcanzó a detenerlo momentos después. Mi hermano, ya años después, contó que una madrugada despertó porque escuchó a Chocolate ladrar y vio a una mujer de negro, como una monja, frente a la puerta de la casa, tan solo mirando hacia adentro. Eso fue casi 4 años después. Sí, yo sí tuve una experiencia con esas monjas de su relato. Fue muy extraño escuchar esta historia, recordar mi colonia, las calles, la gente, las historias que nos persiguieron de niños y las pesadillas que nos hacían despertar por la madrugada. Yo crecí al lado del camino del Gato Bronco, ese que terminó siendo un boulevard y que se menciona varias veces en el video. Recuerdo no solo cuando encontraron el cuerpo de un niño, sino de varios en su momento. Incluso en épocas de lluvias fuertes, ese era un lugar donde terminaron víctimas desafortunadas de otras zonas, quizás algo lejanas. Entre tantas veredas que bajaban de la colonia a esos barrancos, un grupo de chicos había construido una guarida, una cueva formada entre varios matorrales y árboles pequeños que formaban un círculo perfecto, muy pequeño, pero perfectamente cubierto. Incluso como niño, tenías que entrar arrastrándote y adentro permanecer siempre agachado. Pero eso era lo que lo hacía un escondite perfecto. Un amigo, Chuy, me invitó. Él era de los que había construido ese club, por llamarlo de alguna manera, y había cooperado con cosas para los demás. Y es que esa era la condición para entrar.
Tenías que cooperar con algo y entonces podrías hacer uso de él cuando quisieras, siempre y cuando no llevaras a alguien ajeno sin autorización. Yo lo que llevé fueron algunas sodas, refrescos de lata, y no mucho más la primera vez. Y entonces, ese día de entre los matorrales, vi cómo mi amigo sacaba algunos de los artículos que alguien más había compartido. Entre ellos, una colección de hojas sueltas de revistas, algunas arrancadas por completo, y otras solo fragmentos mal cortados. Todas mostraban mujeres desnudas, detrás de sus dobleces y la tinta comenzando a borrarse. Fue la primera vez que vi el cuerpo femenino de esa manera. Era divertido acudir ahí. Tomás y Gaby eran de los chicos más grandes del grupo. Tenían 12 años y eran los líderes y primeros fundadores del club, de esa guarida. Pero pocos después dejamos de ver a Tomás. Decía mi amigo Chuy que se había ido hacia el otro lado, a Estados Unidos, pero nunca lo supe con claridad. Era un paso muy común en aquel entonces, uno que daban casi todos, uno que yo mismo terminé dando, porque hoy les escribo de hecho desde Oregon, donde vivo desde hace más de 2 décadas. El Chinito era un niño de ojos rasgados que, lamentablemente, olvidé su nombre. Cristian, me parece que se llamaba, pero no podría asegurarlo. Él era el más pequeño del club. Seguramente no pasaba ni de 8 años. Irónicamente era el más interesado por las fotos de mujeres desnudas. Yo había llevado para él algunos de mis cómics de la Liga de la Justicia, pero no parecieron interesarle. Y recuerdo con total precisión esa tarde. Estaba jugando fútbol con mis vecinos cuando por la calle que cruzaba vi pasar al Chinito, algo apurado. Le grité para saber a dónde iba y me dijo que al club. Le dije que no fuera solo, pero me respondió que Tomás le había pedido que fuera. Tardé unos segundos en reaccionar. Tomás tenía meses sin verse. Así que entré rápido a casa, le hablé por teléfono a Chuy y le dije lo que acababa de ver. Me dijo que también le parecía raro, pero que revisaría el club, que le quedaba muy cerca de su casa, en cuanto terminara la tarea. Así que ya no me preocupé. Salí a terminar el partido y luego me fui a casa. Al día siguiente, el infierno se desataría. Muy temprano recibí la llamada de Chuy. Al Chinito no lo habían visto desde la noche anterior. En cuanto supo que lo estaban buscando por todas partes, Chuy corrió hacia la guarida para intentar avisarle que lo buscaban y evitarle un regaño, pero al llegar dentro, en la oscuridad, un bulto se movió con rapidez. Algo mucho más grande que el Chinito. Un bulto negro. Sin duda un adulto. Temiendo lo peor se acercó todo lo que pudo a la entrada, pero no vio más que oscuridad. Tomó una piedra que tenía cerca y la lanzó hacia adentro. Y entonces vio cómo se movieron ahí 3 bultos grandes, completamente oscuros, como si estuvieran vestidos de negro, como si estuvieran cubiertos por completo. Corrió a casa y supo que habría que sacrificar el secreto. Le dijo a sus padres del club y de lo que acababa de ver, que no encontraban a un niño. Rápidamente se pusieron en contacto con los padres del Chinito y junto a varios vecinos fueron a buscar esa guarida al barranco. No encontraron nada, ni la guarida, ni los artículos que habíamos ido llevando. Pero era claro que el arbusto más grande, que servía de techo para toda la guarida, había sido arrancado muy recientemente. De todas formas,
no le creyeron mucho a Chuy. El lunes en la escuela se nos acercó otro chico que acababa de unirse al club y cuyo nombre tampoco recuerdo porque solo cruzamos palabras 2 o 3 veces. Según él, había visto desde su ventana cómo aquella noche un grupo de mujeres bajaba por una de las veredas hacia el barranco. Le llamó la atención que entre ellas bajaba la silueta de un niño pequeño. Nunca pudimos comprobar que se trataba del Chinito, aunque comentamos esto con sus padres. Y de él nunca se volvió a saber. Cuando me fui del lugar, de la colonia, sus padres seguían viviendo en la misma casa, en una tristeza total y permanente desde la desaparición de su hijo. Nunca vi a esas monjas, pero, bueno, digamos que supe de ellas. Mis hermanos mayores me contaron la historia, aunque siempre pensé que se trataba solo de inventos para asustarme, como intentaron ellos toda mi infancia. Yo solía acudir a la iglesia que se menciona en el relato, religiosamente todos los domingos, con toda mi familia. Por alguna razón me incomodaba un poco. Me daba miedo desde que tengo memoria. Más aún, las monjas que siempre estaban alrededor. Mis hermanos, al notarlo, me dijeron que no debía tenerle miedo a ellas, sino a las que se habían ido. Recuerdo que, como siempre, no les quise hacer mucho caso, pero continuamente seguían la historia. Y yo pensaba que iban inventando más y más detalles para asustarme. Mencionaban que una monja era vista continuamente en el techo de la iglesia por las noches, y eventualmente los vecinos lo comentaron con el párroco preguntando si era normal o si la mujer tenía alguna enfermedad. Era una visión macabra para los pobres que tuvieron que pasar por esa calle ya de madrugada, y notaban que una monja se asomaba por el campanario para observarles. El problema no se resolvió, pero sí puso la atención de la comunidad y del padre más específicamente sobre lo que ocurría con ese convento por las madrugadas. Cuentan que el padre, el sacristán y la madre superiora pusieron en marcha un plan para descubrir quién de las monjas era la de esa extraña costumbre. No temían nada malo, ni fuera de lo común por mucho, sino quizás los paseos sonámbulos de una mujer enferma, o los desequilibrios causados por una enfermedad que pudieran ponerle a ella misma en peligro. Una madrugada notaron cómo una de las monjas salió del convento y entró a la iglesia con mucho sigilo. Pensaban que habían dado con la mujer que salía al campanario, pero esta monja salió a los pocos minutos con un recipiente con agua bendita y luego se dirigió hacia la calle. A una buena distancia, le siguieron los tres, hasta que la perdieron en la vuelta a una calle. Caminaron sigilosamente y trataron de adivinar hacia dónde había entrado, y entonces, el reflejo del fuego encendiéndose contra una pared los dejó ver varias sombras que parecían bailar dentro de una de las casas. Se acercaron y notaron que parecía estar deshabitada desde hace años, pero en ese momento, definitivamente, había gente dentro. Pensando que la monja podría estar en peligro, entraron ahí, y lo que descubrieron los dejó horrorizados. Alrededor del fuego bailaban 7 mujeres, todas vestidas de monjas, pero con hábitos distintos. 2 de ellas eran sin duda de ese convento, pero las otras 5 eran completas desconocidas. Bailaban de tal forma que dejaban ver que debajo de su hábito, sus cuerpos estaban desnudos, y al fondo, entre símbolos que identificaron claramente como demoníacos, un niño muy rubio, observaba la escena aterrorizado. Algo
Algo les hizo sentir un miedo profundo a los 3 testigos. Salieron disparados para llamar a las demás hermanas, a la policía, a miembros de confianza de la pequeña comunidad de aquel entonces. Aunque tardaron apenas unos 2 o 3 minutos, el padre entendió que el niño podría estar en peligro inminente y decidió volver él solo por él. Para cuando lo hizo, las mujeres, el niño y el fuego habían desaparecido, pero el sonido que parecía provenir de ese baile jamás lo había hecho, escondiendo así de alguna forma la huida. Las monjas de esa congregación, las 2 que estaban en este rito, nunca volvieron, pero un grupo de monjas de negro, completamente de negro, comenzó a verse de vez en cuando deambulando por las cercanías del lugar. Lo más raro de todo esto es que mis hermanos juran aún hoy que este relato fue únicamente su imaginación, sus maldades para intentar asustarme. Pero conociendo los detalles, las historias que han venido contando a lo largo de esta serie de relatos, no sé. Ustedes díganme si no tengo razón para aterrarme aún más al escucharlas.